¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el coach de vida, el motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson, desde las instalaciones de Radio 930 AM, Radio Costa Rica. Y bueno, hoy es un día muy especial, ¿verdad? Hoy es lunes, pero está pasando algo en Costa Rica tremendo. No sé si ustedes están viendo las noticias, pero hay una huelga que está estremeciendo las cárceles de Costa Rica y está pasando una situación muy fuerte porque acaban de asesinar a una persona en una de las cárceles, ¿verdad? Está toda la Asociación de Privados de Libertad consternada, ¿verdad? Estamos muy preocupados por los reos, por los presos de este país y hay una huelga de hambre. ¿Han escuchado? Hay una huelga de hambre en las celdas penitenciarias de Costa Rica. Les estoy hablando de una situación muy delicada, ¿verdad? Y hoy, bueno, me llegó también a mi celular una respuesta de uno de los ministerios de Costa Rica, que es la respuesta que da a los costarricenses el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia y Paz y del Ministerio de Salud. Entonces, hay una inconformidad que tienen los reopresos, una inconformidad de su estatus dentro de las celdas, y están pidiendo justicia, pero no solamente justicia, sino que les han quitado sus visitas conyugales. Le voy a decir lo siguiente, a lo mejor usted no es casado o es casada, ¿verdad? Pero cuando el ser que usted más ama no lo puede visitar, usted no lo puede ver, ¿verdad? Y si usted está ocupando su espacio para ver a su esposa, para ver a su esposo, para ver a su pareja y de repente ya van casi 2 años y la persona no puede recibir su visita, hay mucha gente que se desespera. Y cuando la gente está encerrada en un centro penal donde no hay gente, donde lo sacan 2 veces a la semana a jugar fútbol, donde viven en una situación paupérrima, una situación delicada, una situación de estrés, ¿verdad? Nadie se acostumbra a vivir en un estrés, ¿verdad? Y cuando la persona ya se acostumbra a vivir así, puede manifestarse y estar inconforme con la situación en la que vive. Para eso tengo 2 invitados muy especiales, porque el día de mañana se va a realizar una conferencia de prensa en Huachipelín de Escazú, en el centro Última Park 2, en el restaurante Ripario, que muy amablemente está patrocinando esta conferencia de prensa.
Y esta conferencia de prensa están invitados todos los medios de comunicación importantes del país para que escriban y hablen y entrevisten acerca de esta situación que están viviendo los presos en Costa Rica. Estoy hablando invitados como La Nación, La República, La Prensa Libre, El Financiero, La Teja, La Extra, ¿verdad? Estoy hablando de invitados especiales como Multimedios, Telenoticias, Noticias Repretel, ¿verdad? Y radios como Radio Monumental y otros, ¿verdad? Que tal vez en este momento no estoy mencionando, pero que son muy importantes porque somos los voceros y los comunicadores de lo que en Costa Rica está pasando. Tengo en el estudio de 930 AM Radio Costa Rica a la licenciada Denise Vega Chavarría, y por medio de la plataforma de Zoom también tengo al presidente de la Asociación de Privados, ¿verdad? Asociación de Privados de Libertad. Ayudando al privado de libertad, don Rafael y doña Denise. Ayudando a los privados de libertad y sus familias. ¿Cómo está, doña Denise? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Aquí en esta situación tan tremenda que se está viviendo en los CAI de todo el país, porque hay que decirlo. Tal vez muchas personas creen que solamente 1 o 2 pabellones los que están en huelga de hambre. No, señores, estamos hablando de todos los centros penales del país y todos están exigiendo exactamente lo mismo, sus derechos que ya tienen y que han sido bastante violentados en los últimos 2 años de pandemia. Hablaba sobre la visita. La visita no es que no los vean, sino que no los pueden tocar. Y el tocarse significa 6 meses sin verse. 6 meses en donde usted no puede entrar como visitante a un centro penal a ver a su familiar que está encerrado. Porque si usted le toca un dedo, está incumpliendo, es una falta grave, gravísima, por lo tanto le prohíben la visita a esa persona durante 6 meses. ¿Ya? En cuanto a la visita íntima, aún teniendo los protocolos de vacunación, no permiten la visita íntima. Las encomiendas, se vulneran un montón de derechos cuando hablamos de encomiendas, que no existen ni cantidades, ni días, ni cuántas veces al mes tienen que entrar algunos productos, porque hay un reglamento y ese reglamento lo aplican como mejor les venga. Hay un abuso total en cuanto a los derechos de las personas, que los niños menores de edad que pueden visitar a sus padres, bueno, imagínense, mejor que no, porque también van a ser, un niño quiere ver a su papá, lo ve, después de 2 años, se le va a tirar encima a abrazarlo, 6 meses sin ver a los hijos. O sea, no se puede. Esto no puede seguir así. Y lo que dice el Ministerio de Justicia y Paz es que están analizando la situación. Tienen 2 años de analizar la situación. ¿Hasta cuándo lo van a analizar? De otros 2 años para ver cuándo van a una solución. No han dado soluciones efectivas. Ya es hora, si ya tienen las 2 vacunas, 3 vacunas, si tienen la vacunación completa, los centros penales tienen la vacunación completa porque ni siquiera le han dado el derecho a los privados de libertad de decir no me quiero vacunar, sino va vacuna para todos. Y si la familia quiere entrar, también va vacuna para todos. Entonces, si son vacunados, tienen 2 dosis, ahora están con la 3ª dosis porque ya los fueron a vacunar con la 3ª dosis. Y no les permiten la entrada, no les permiten el tener un contacto físico. No solamente íntimo, estamos hablando de poder abrazar usted a un privado de libertad que tiene 2 años de no tocar. Y eso no lo permiten. Y si lo hacen, entonces tenés que esperar 6 meses para volver a verlo. Oiga, y no permiten entrar a otra persona más, hay que esperar los 6 meses. Y sí, como solamente se puede permitir a 1 o 2 personas por privado, ¿verdad? Que entra una y a la siguiente semana entra la otra y así. Entonces no se puede. Y siguen diciendo, vamos a analizar el asunto, vamos a analizar cómo lo vamos a solucionar. No, aquí se ocupan soluciones. Y ya han habido muertes. Entonces yo no sé qué está esperando el Ministerio de Justicia y Paz para tratar de reunirse con nosotros para llegar a acuerdos. Pero ni siquiera eso. Esta es la hora, a esta hora, el día lunes, después de 4 días de huelga, con un fallecido en Terrazas, no ha llegado el Ministerio de Justicia y Paz a decir, mire, reunámonos a ver cómo vamos a hacer para solucionar esto. Vamos a preguntarle a don Rafael si está ya en contacto con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, don Rafael. Buenas tardes, don José Antonio, licenciada Denise, un placer saludarles nuevamente. Hoy lunes
21 de febrero es el 6º día de las huelgas masivas en 11 cárceles costarricenses. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias le da un seguimiento durante todo el fin de semana a esta huelga masiva en los diferentes centros penales. Las cárceles costarricenses que hoy están en huelga de hambre no son 4, no son 2, como lo dice la ministra de Justicia y Paz a la prensa. Los centros penales que están en huelga de hambre, liderando esta huelga de hambre, primeramente está el CAI Terrazas, que tiene hoy 6 días de cumplir la huelga de hambre. CAI Jorge de Bravo de Cartago, CAI Carlos Luis Fallas de Pocosí, CAI Vilma Curling de Mujeres, conocida como el Buen Pastor, CAI Jorge Arturo Montero Castro. Todos los pabellones de mínima sentenciados y mínima intensiados están en huelga de hambre. Los pabellones de mediana abierta y mediana cerrada están en huelga de hambre. Las celdas individuales de máxima seguridad están en huelga de hambre. El CAI Antonio Bastilla de Paz está en huelga de hambre. Luis Paulino Mora Mora, una población de más de 900 personas privadas de libertad en huelga de hambre que se unieron hoy lunes. CAI Camino Real de Liberia y CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, con una población del 90% en huelga de hambre. Yo no comprendo cómo la ministra de Justicia y Paz hoy le mintió a la prensa indicándole que no había huelga de hambre, que 2.000 privados de libertad, eso no es una huelga de hambre. Si como ministra de Justicia no tiene la sensibilidad de preocuparse por las personas costarricenses y extranjeras que están en la cárcel en huelga de hambre, aquí la situación empeoró. Y otra gran mentira que la ministra de Justicia le informó hoy a la prensa es que los privados de libertad, es mentira que están en huelga de hambre, que están comiendo porque están recibiendo las encomiendas. Yo voy a explicar cómo la ministra de Justicia se está escudando de una situación que está pasando en el sistema penitenciario costarricense para mentir a la prensa. Efectivamente, las familias de los privados de libertad van a las cárceles y en puesto 1 es obligación de cada cárcel recibir las encomiendas que las familias van a dejar a los privados de libertad. Pero cuando la familia entrega a la policía penitenciaria la encomienda, cuando la policía penitenciaria pasa de puesto 1 a los pabellones a entregarle la encomienda a los privados de libertad, ningún privado de libertad está recibiendo las encomiendas. Eso es una gran mentira de la ministra de Justicia y Paz. Y nosotros, como ONG costarricense, que velamos el buen funcionamiento del sistema penitenciario costarricense, desmentimos totalmente lo que la ministra de Justicia y Paz hoy le dijo a la prensa. Señora ministra Fiorella Salazar Rojas, señora directora comisionada Daisy Matamoros, directora de la Policía Penitenciaria, dejen de mentirle a la prensa nacional. Mañana a las 11 de la mañana, la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias va a convocar una conferencia de prensa donde se van a decir las cosas como son. Son 11 cárceles en huelga de hambre, no se está comiendo, eso es totalmente falso, que las encomiendas se están recibiendo en los pabellones y que los privados de libertad se están alimentando, eso es totalmente falso y desmentimos las declaraciones de Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia y Paz. También, desgraciadamente, la cárcel CAI Terrazas se tiñó de sangre este fin de semana, donde un privado de libertad intentó tomar sus alimentos y la población privada de libertad se lo impidió. Se generó una discusión que terminó en riña y el privado de libertad, Donald Méndez, murió asesinado de varias puñaladas por la población privada de libertad porque quiso tomar sus alimentos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una nueva pausa. La ministra le indicó, don Rafael, vamos. Sí, muy bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a extender, ¿verdad? Para que don Rafael nos cuente qué fue lo que realmente sucedió con esta persona que fue asesinada en CAI Terrazas. Y hoy le quiero decir lo siguiente, empiece a soñar con ese anhelo del corazón que tiene usted. Hoy le pregunto, ¿cuál es su sueño? ¿Qué está soñando usted
que no se pueda cumplir. ¿Qué está soñando usted que usted crea que no se puede hacer realidad? Pero sí le voy a decir algo. El sueño es un motor y el motor es usted. Pero este motor necesita ser alimentado de gasolina. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu motor? ¿Y de qué alimentas tu motor para que puedas cumplir los sueños? Porque el sueño necesita esfuerzo. A veces no solo es soñar, sino que tenemos que esforzarnos para que este sueño se convierta en realidad. Pero no se va a convertir en realidad si usted no tiene gasolina espiritual. Diga, hoy voy a lograr los sueños y los anhelos del corazón. Diga, lo que me propongo, voy a lograrlo a través de las metas establecidas. Diga, hoy voy a ponerme metas y voy a lograr lo que me propongo. Diga, voy a lograr metas cortas y estas metas cortas me van a llevar al tiempo perfecto. Porque lo que antes no pude hacer, diga, ahora sí lo voy a poder hacer. Diga, sí lo voy a lograr. Diga, estoy listo para ver mi victoria. Diga, yo arrebato mi victoria y veré en mí los milagros creativos. Diga, veré en mí mi victoria. Me voy a levantar y voy a diseñar mi vida para que venga el éxito en mí. Diga, estoy diseñado para ser exitoso. Pero nosotros también necesitamos recibir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar si usted no recibe primero. Usted, para poder dar, usted tiene que recibir. Y es bueno sentarse a escuchar lo que otros tienen que decirte. Lo que Dios usa a otros para que usted reciba. Y de ahí viene la estabilidad que usted necesita para que usted no ande así, para allá, para acá, para allá, para acá. Ser un aprendiz profesional. Hay que tomar una decisión de que hagas a Dios tus socios financieros. El Espíritu Santo es una persona y el poder de la vida está en el plan. Entonces tienes que tener un plan para poderte desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces el plan es tu estrategia de desarrollo. Pero si usted no hace un plan primero, usted no se estructuró primero, entonces usted va a empezar a hacer a lo loco y a tomar decisiones a lo loco y no va a poder lograr sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que usted haga un plan. Primero escriba su visión. Escriba lo que va a hacer y usted verá el desarrollo. ¿Por qué? Porque el poder de la vida está en el plan. De ahí viene el desarrollo. Primero haga un plan y diga, esto es lo que yo voy a hacer. A mí la gente me pregunta, ¿y qué va a hacer usted? Y yo le dije, estoy haciendo contenido, porque dentro de 4 años me voy a ir a vivir a Miami. Ese es el plan que estoy haciendo. El poder está en el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es la sabiduría que Dios te está dando para poderte desarrollar. Entonces, Dios es tu socio financiero. Lo primero que tienes que hacer es meter a Dios en todos tus negocios, porque si usted mete a Dios en sus negocios, entonces usted va a saber que su plan se va a llevar a cabo. Tienes que insistir en tomar algo que Dios no te dio. Y es que a veces insistimos en cosas que Dios no nos dio. Y entonces queremos cosas que Dios no nos ha entregado. ¿Y qué hace Dios? Retirarnos las cosas que Él no nos entregó. Entonces, no aceptas un consejo porque no quieres crecer. Y es que hay gente que no quiere crecer y le molesta que lo aconsejen. Entonces, necesitas corrección para poder crecer. Necesitas corrección para ir al tiempo de gloria. La manera en que te vas a crecer va a ser a través de la revelación.
Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson, y es que no es que le quiera transferir a usted esta preocupación, es que realmente estamos preocupados por la población carcelaria. Usted tiene que saber, no sé si usted tiene un amigo, un familiar, un vecino, su papá, su mamá, un primo, un conocido, ¿verdad? Pero cuando la gente entra en huelga de hambre, no solamente es dejar de comer, sino que hay personas enfermas ahí, que no pueden dejar de comer, y hay gente que está ahí y la huelga es para todos. Cuando las personas comen, ¿verdad? Y no están a favor de la huelga que están haciendo los demás, muchos toman represalias. Así es, don Rafael. ¿Me escucha usted? Así es. Hoy es el 6º día de la huelga de hambre en el sistema penitenciario costarricense y ya se tiñó de sangre. Al 4º día de la huelga de hambre, el sábado, lamentablemente un privado de libertad de nombre Donald Meléndez quiso tomar sus alimentos e incitó a otros privados de libertad que terminaran la huelga. Esto molestó a la población privada de libertad del pabellón C5 de CAI Terrazas y se generó una riña donde el privado de libertad murió asesinado, lamentablemente. Sin embargo, ¿verdad? La señora ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, le sigue mintiendo a la prensa porque el fin de semana dijeron que es que el privado de libertad se robó unas joyas y una droga y por eso lo mataron. Hoy le informaron a la prensa que el privado de libertad lo quisieron asaltar y que por eso lo mataron. Ya no saben ni qué inventar, pero no cuentan la verdad porque no les conviene que la población se dé cuenta, ¿verdad? El televidente, el radioescucha se dé cuenta que el motivo por qué murió un reo en el CAI Terrazas fue porque quiso tomar sus alimentos en plena huelga y murió asesinado lamentablemente. ¿Qué podemos hablar, don Rafael? Sí, perdón, don Rafael y doña Denise, usted como asesora legal, ¿verdad? Que ve todas esas imprudencias, todas estas situaciones de parte de ambos, ¿verdad? Tanto el carcelario, la persona que está dentro de la cárcel, como la justicia. O sea, que ¿por qué es que no deciden tomar justicia los funcionarios públicos que trabajan como representantes de las cárceles? ¿Y por qué es que hay tanta controversia? ¿Qué pasa realmente? Usted que visita las cárceles toda la semana, ¿qué puede percibir usted? Bueno, es que el principal problema que tenemos, y eso lo digo como experiencia propia, digamos, en el caso mío, pues yo simplemente enseño mi carnet, pongo mi apersonamiento administrativo y ya puedo entrar a la prisión. Me llaman al privado de libertad con los protocolos sanitarios necesarios. Yo no tengo necesidad de tocar a un privado de libertad, obviamente, nada más necesita hablar conmigo, yo necesito hablar con él. Anoto lo que él me dice, él me explica qué es lo que ha sucedido. Pero mira, es que son tantas las injusticias que pasan los privados de libertad que es un poco complicado solamente decir que es por la visita íntima o por las encomiendas. Hay situaciones médicas que pasan días, meses con dolores y no los atienden. Entonces, todo el sistema penitenciario como tal tiene que vivir una reestructuración y eso se lo venimos diciendo a la ministra desde hace un año. Tenemos un año de luchar para que se cambie el reglamento interno del sistema penitenciario. La parte administrativa tiene que variar. Ya esa situación es obsoleta. El mismo reglamento de la policía penitenciaria tiene que variar, ¿ya? Ahora se lo aplican según a conveniencia. O sea, mire, digamos, a usted se vuelve y le dicen es que le vamos a aplicar el artículo 34 para decirte uno, y al final de cuentas ese ni siquiera dice lo que le están aplicando. Nadie se ha dado en la tarea de realmente leer lo que dice la ley. Se pasan encima por la ley. ¿Cómo es posible que para obtener una respuesta de una dirección hay que meter hasta un recurso de amparo para que den una respuesta coherente? Y no solamente eso, también es que esto va a ser más allá, porque cada uno de los centros penitenciarios, y lo digo porque ya yo he ido, casi ya he recorrido, digamos, ya fui a Pérez Celedón, fui al CAI Terrazas, fui a La Reforma, he ido a muchos de los cuales están en huelga, y uno de los factores principales es que cada uno tiene sus propias peticiones. CAI Terrazas pide una cosa, el CAI Luis Paulino Mora pide las mismas cosas de Terrazas más sus propios problemas,
que necesita que se lo resuelvan. El CAI, el otro CAI va a solicitar, el de Pérez Celedón, aparte de tener, decir apoyamos a los de Terrazas, también dicen tenemos estas otras solicitudes. Entonces se vuelve una solicitud más enorme. Y esto, digamos, hemos dicho, tanto los privados de libertad han dado a la prensa y le han dicho a la ministra y han dicho a las direcciones de las cárceles que por favor, que quieren una mesa de diálogo con el ministro de Salud, la ministra de Seguridad, de Justicia y Paz y con la dirección con la señora Daisy Matamoros. Pidieron eso y que los mediadores entre ellos y las autoridades sea la asociación Ayudando al Privado de Libertad. Y esta es la hora, y lo puede confirmar el presidente de la asociación, que el Ministerio de Justicia y Paz no ha querido ni siquiera decir cuándo pretenden reunirse con nosotros para ver la mesa de negociación, para ver cómo vamos a solucionar este problema. Esta es la hora que no han dicho nada. Nos mandan mensajitos que no tienen ni fundamento diciendo que están analizando la situación, cuando el mismo ministro de Justicia y Paz ya dijo que eso le corresponde al Ministerio de Justicia y Paz, lo que es la visita, le corresponde a ellos, que ellos no son el Ministerio de Justicia y Paz, es que ellos tienen que solucionar eso, que el protocolo lo tienen que crear ellos. Y aquí estamos en espera, no nos han llamado y nos han dicho, bueno, asociación, bueno, reunámonos, nosotros podemos dar esto, damos la fecha tal, ¿les parece, no les parece? Subamos, bajamos, negociemos, pero no lo han hecho. Esta es la hora que nosotros aquí estamos esperando a ver ¿cuándo nos reunimos con los personeros del ministerio para ver si llegamos a una solución? Porque los privados de libertad ya no quieren hablar. Ellos dicen que ustedes negocien, que nosotros seamos intermediarios, nosotros damos qué es lo que queremos, ustedes se lo hacen llegar y nosotros no vamos a parar esta huelga hasta tanto no se hayan solucionado estos problemas, porque ya es mucho abuso. Y tienen razón. No están pidiendo cosas que cualquier persona en sus 5 sentidos no estaría pidiendo. Estamos hablando de que ellos han perdido su derecho inalienable llamado libertad. Los demás derechos constitucionales y de derechos humanos los mantienen manteniendo, los siguen teniendo en su poder. No se los quitaron en el momento en que son condenados. Entendamos, la población en general, no estamos hablando de animalitos, estamos hablando de seres humanos que tienen 1 año, imagínese usted, 2 años de no poder abrazar a su esposa. Usted que está escuchando la radio, imagínese 2 años de no poder abrazar a su esposa, de no poder darle un beso a su mujer, de no poderle dar un beso a su esposo, o no poder darle un abrazo a su esposo, o ni siquiera cogerlo de la mano. Eso ha provocado que las familias de los privados de libertad se vean desintegradas, se vean apartadas. Muchos se están divorciando porque no pueden tocarse. Y es parte de la vida en familia, o sea, va en contra de esta situación, va en contra hasta de la Constitución política que dice que la base fundamental del Estado es la familia. Y eso está totalmente vulnerado, violentado ese derecho con esta situación de este alejamiento total de la familia con respecto al privado de libertad. No sé si el presidente tendrá algo más que agregar respecto a eso, porque aquí podemos hablar de muchos aspectos más, como por ejemplo las encomiendas. O sea, si el muchacho es alérgico al jabón que le mandaron eso, espérese un mes a ver si le van a permitir entrar un jabón. Pero ahí dice cuánta cantidad puede entrar, pero no dice cuántas veces a la semana puede entrar. Y esa es una situación que también tiene que arreglarse. Y eso está sucediendo porque cada CAI está interpretando el reglamento a como mejor le conviene. No hay un sistema uniforme. Es a como mejor le conviene. Comentémosle a toda la población costarricense qué significa CAI. Centro de Atención Institucional. Centro de Atención Institucional. Bien, y vamos a hacer la siguiente pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Rafael, presidente de la Asociación de Privados de Libertad. Ayudando al privado de libertad y sus familias. Vamos a preguntarle a don Rafael cómo se preparan para la conferencia de prensa mañana. 1 medio, 20 medios, 1 y 20 es lo mismo. El asunto es que se comunique lo que está sucediendo. Ya regresamos. Ser un aprendiz profesional. Hay que tomar una decisión de que hagas a Dios
tus socios financieros. El Espíritu Santo es una persona y el poder de la vida está en el plan. Entonces tienes que tener un plan para poderte desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces el plan es tu estrategia de desarrollo, pero si usted no hace un plan primero, usted no se estructuró primero, entonces usted va a empezar a hacer a lo loco y a tomar decisiones a lo loco y no va a poder lograr sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que usted haga un plan. Primero escriba su visión. Escriba lo que va a hacer y usted verá el desarrollo. ¿Por qué? Porque el poder de la vida está en el plan. De ahí viene el desarrollo. Primero haga un plan y diga, esto es lo que yo voy a hacer. A mí la gente me pregunta, ¿y qué va a hacer usted? Y yo le dije, estoy haciendo contenido, porque dentro de 4 años me voy a ir a vivir a Miami. Ese es el plan que estoy haciendo. El poder está en el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es la sabiduría que Dios te está dando para poderte desarrollar. Entonces, Dios es tu socio financiero. Lo primero que tienes que hacer es meter a Dios en todos tus negocios, porque si usted mete a Dios en sus negocios, entonces usted va a saber que su plan se va a llevar a cabo. Tienes que insistir en tomar algo que Dios no te dio. Y es que a veces insistimos en cosas que Dios no nos dio. Y entonces queremos cosas que Dios no nos ha entregado. ¿Y qué hace Dios? Retirarnos las cosas que Él no nos entregó. Entonces, no aceptas un consejo porque no quieres crecer. Y es que hay gente que no quiere crecer y le molesta que lo aconsejen. Entonces, necesitas corrección para poder crecer. Necesitas corrección para ir al tiempo de gloria. La manera en que te vas a crecer va a ser a través de la revelación. Este bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida José Antonio Tavora, y quiero aclarar que es Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias Costa Rica. Bien, y continuamos con esta entrevista. Estamos preguntándole a don Rafael Ángel, que es presidente de la Asociación de Privados de Libertad. Él ha estado, Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias Costa Rica. Él ha estado también en comunicación a través de sus medios y de sus plataformas, comunicándose. Un día de esos tuvieron una entrevista con Repretel. Cuéntenos qué está pasando y cómo lo han podido manejar desde su perspectiva. Bueno, la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias mantiene, ¿verdad? Sus oficinas abiertas desde el miércoles, todo el fin de semana, atendiendo esta huelga masiva en las diferentes cárceles del país. La cárcel que comenzó a liderar esta huelga de hambre es el CAI Terrazas, donde la población privada de libertad no está recibiendo sus alimentos, no está recibiendo las encomiendas, como lo dice la ministra de Justicia y Paz, y eso quiero aclararlo, ¿verdad? Los centros penitenciarios que están en huelga de hambre hoy, lunes 21 de febrero, son 11 centros penitenciarios, y aún así la ministra de Justicia le sigue mintiendo a la prensa nacional, indicándole que no hay huelga de hambre en las cárceles del país. Esta es una situación muy grave, porque una huelga de hambre comienza como una bola de nieve, a crecer más y a crecer más. El miércoles pasado empezó el CAI Terrazas en huelga de hambre, y hoy, a 6 días de la huelga de hambre, ya no es un penal, sino son 11. Entonces, eso es una huelga de hambre. No entiendo por qué el Ministerio de Justicia indica que no hay ninguna emergencia, que no hay huelga de hambre, que todo es falso. Y eso lo queremos desmentir. La señora ministra no ha querido dar la cara a la población privada de libertad. Ahí están los privados de libertad del CAI Terrazas, de las diferentes cárceles en huelga de hambre, esperando que la ministra los visite, converse con ellos, dialogue con ellos, pero brilla por su ausencia la señora ministra. La señora ministra, a través de comunicados que tenemos aquí, de la asociación, ¿verdad? Comunicados que ella envió a los centros penales y a los diferentes medios de comunicación, donde le indica a la población privada de libertad que se está analizando poder activar las visitas íntimas y las visitas generales en el sistema penitenciario, pero como dice nuestra directora jurídica, la abogada licenciada Denise Vega Chavarría, tienen 2 años de estar analizando la apertura de las visitas generales. Tienen 2 años.
Sí, vemos que se está yendo el audio, entonces vamos a continuar con doña Denise. Doña Denise, lo que está diciendo don Rafael es muy preocupante, ¿verdad? Bueno, sí, es sumamente preocupante. Bueno, no es sumamente preocupante, es terrorífico, porque ya empezaron a matar gente. Y esto no va a parar hasta que no haya una respuesta clara, concisa y real de este problema. Como dice el presidente de la asociación, no estamos hablando, estamos hablando de que la visita íntima, ahí se tienen que quitar un poco de protocolos y ser una cuestión pues de íntimo, ¿verdad? Pero ambas partes están vacunadas. Entonces, el gobierno ha incentivado la vacunación indicando que es un modo de prevención, de que van a hacer, de que esto y que el otro y que aquí y que allá. Entonces, si hay una visión real de las cosas, entonces ¿por qué no permitir la visita íntima? Con las 3 vacunas, porque ya los privados de libertad recibieron su tercera dosis. Entonces, y los familiares también han recibido sus terceras dosis, sus esposas. Aquí hay una situación, los mismos centros penitenciarios, lo que es la parte administrativa, indica de que es importante por parte del privado de libertad el tener la ayuda de su familia, el tener un núcleo familiar fuerte para poder volver a reintegrarse a la sociedad. Imagínense el daño que están haciendo a ese proceso de reinserción de la sociedad cuando tiene 2 años un privado de libertad de no tocar a sus hijos, de no abrazar a sus hijos, de hablar con ellos solo por teléfono, de no tener una capacidad de poder llegar y abrazar a su esposa, besar a su esposa, como lo dije anteriormente. Y aparte de eso, resulta que también les quitan las cosas que pueden hacer, que pueden entrar al CAI. Ejemplo, mientras que en Reforma se permite la entrada de ropa todos los días, eso es un ejemplo de que no es uniforme. En el CAI Terraza solamente una vez a la semana. Es decir, que si su familia vienen desde Guanacaste a dejarle al privado de libertad una ropita para que no pase frío en la noche, porque es un ser humano, volvemos a lo mismo, tiene derecho a no pasar frío. Y resulta de que si ella no pudo llegar el jueves, entonces ella no puede tiene que llevarlo hasta el próximo jueves. Eso quiere decir de que hay privados de libertad que no tienen ropa, porque su familia no puede llevarle ropa, porque solo lo permiten una vez a la semana. Y si ese día no es el día, lo lamentamos, pero pasa hasta la próxima semana. Y así no es el asunto. Así no es, esa no es la forma, porque el mismo reglamento de lo que entra y no entra a un centro penal habla de que ellos tienen derecho a la ropa, pero en ningún momento dice que sea un día a la semana. ¿Qué pasa? Que todo se convierte tan grave cuando ellos deciden entrar a huelga y dejar de comer. Estamos hablando que llevan casi 5 o 6 días sin comer. 6 días hasta la fecha, hasta el día de hoy llevan 6 días sin comer. Ya pasada, empezamos que la huelga empezó en el almuerzo. El día miércoles empezó en el almuerzo. Ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta de que había una huelga de hambre e inmediatamente pusimos nuestras alarmas en rojo. Porque aquí, entiéndame, aquí hay algo muy importante que se tiene que entender. Como dijo el presidente de la asociación, es una bolita de nieve. Pero no es en cuanto a la cantidad de personas que se van a unir, sino que conforme pasan los días, hay personas que son diabéticas, hipertensas, personas que necesitan alimentarse cada cierto tiempo porque tienen una enfermedad que así lo necesita, como cuando padecen de hernias diatales o padecen de gastritis crónicas o hasta de úlceras sangrantes. Sí. Son personas que no pueden dejar de comer. El problema es que si el pabellón está en huelga de hambre, estén o no estén de acuerdo, ahí nadie come. Y vean lo que pasó ahora, ya hay un muerto. ¿Cuántos muertos más tiene que ver el ministerio para hacer algo? Es la pregunta que yo me hago. Eso no puede seguir así. O sea, ya hubo muerto. ¿Cuántos más? 20, 30, 40, 50, 100 tal vez, si ella va a entender de que la cosa está en serio. O sea, ¿cuándo van a entender las autoridades de que no es así? Ahora, hay que entender, cierto, hubo un privado de libertad fallecido, pero al final de cuentas fue dentro de sus mismos pares. Estos privados de libertad simplemente no están comiendo, no están ofendiendo a los custodios, no están ofendiendo a las administradores, no están ofendiendo a nadie. Se puede decir que es pacífico hasta cierto tiempo, porque en el momento en que alguien quiera comer, va a haber una riña. Ya, esto ha pasado antes. Sí, claro. ¿Se ha visto otras situaciones como estas?
Sí, en el 2015, tengo entendido, hubo una de 3 meses y la gente salía de ahí en camilla, ya fallecidos con paros cardíacos, o sea, es alarmante. Es que no, no es una situación de que podamos decir, no, esto en una semana se va a acomodar. No, cuando los privados de libertad deciden que van a huelga de hambre, es huelga de hambre. Don Rafael, ¿por qué se está dando esta situación infrahumana? O sea, ya se volvió costumbre, ustedes como asociación se quedan, hablan, ¿qué pasa? Que se volvió algo irregular, algo que ya se ha dado en otras ocasiones. Claro, las huelgas de hambre en Costa Rica han dejado su huella, ¿verdad? La última huelga de hambre fue en el 2018, donde un privado de libertad tenía tanta hambre que se robó un pedazo de salchichón y lo asesinaron, ¿verdad? Entre varios privados de libertad. Cuando hay una huelga de hambre en una cárcel, es muy preocupante porque comienzan las riñas, porque el privado de libertad está malhumorado, no reciben respuestas, tienen hambre. Entonces, y aparte de eso, la policía penitenciaria comienza a amenazarlos. Si no paran la huelga de hambre, les vamos a quitar los trabajos. Si no paran la huelga de hambre, no van a salir a las actividades físicas. Si no paran la huelga de hambre, no los vamos a trasladar de ámbito o los vamos a trasladar de prisión. Y comienzan a generarle, en lugar de una solución al privado de libertad, más presión. En las cárceles costarricenses, cuando hay huelga de hambre, la huelga de hambre es efectiva. Es una huelga de hambre que no va a terminar en 2 días, ni en 3, ni en 4. Cuando la población privada de libertad decide ponerse en huelga de hambre para obtener algo que les han quitado, que están en todo su derecho de tenerlo, van a durar una semana, 2, 3 semanas en huelga de hambre hasta que caiga quien caiga. Y esta es una situación muy, muy delicada, porque hoy en día, el 6º día de huelga de hambre en el CAI Terrazas y en otros centros penales del país que llevan como 3 días en huelga de hambre, el CAI Terrazas lleva 6 días hoy en huelga de hambre, personas privadas de libertad que están enfermas con patologías de hipertensión arterial, diabetes, cáncer, VIH, son personas que están descompensadas y a la ministra no le ha interesado porque no da una solución a este problema. Las huelgas de hambre siempre en el sistema penitenciario terminan bañadas de sangre y ya lo vimos el fin de semana donde se asesinó a un privado de libertad porque quiso tomar sus alimentos. Entonces, ya esta huelga, que era una huelga que comenzó en el CAI Terrazas, que era la huelga de la petición del CAI Terrazas, se ha trasladado a todo el sistema penitenciario costarricense y en este momento tenemos 11 cárceles en huelga que son cualquier cantidad de privados de libertad en este momento teniendo ese sufrimiento de no tomar sus alimentos porque no les quieren dar lo que por derecho les corresponde. La visita íntima para poder tener esa relación íntima con su pareja, con su esposa, con su pareja sentimental, porque es necesario, como dice la licenciada Denise, es necesario el núcleo familiar, es necesario que el privado de libertad pueda ver a sus hijos y que los pueda abrazar, los pueda besar, porque son 2 años de no abrazarlos ni besarlos, que puedan tener la visita conyugal con sus esposas, que tengan esa relación íntima para que el núcleo familiar se fortalezca, pero se ha destruido por toda esta situación. La ministra de Justicia le tiró la papa caliente al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se lavó las manos y dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con el sistema penitenciario. Eso es adaptación social y el Ministerio de Justicia que lo tienen que resolver. Nunca prohibimos las visitas íntimas al sistema penitenciario. Durante 2 años la ministra nos engañó a todos, a los privados de libertad, a las familias, a la asociación, indicando que era el Ministerio de Salud que no daba los permisos y del Ministerio de Salud desmiente a la ministra y por eso la población privada de libertad está molesta, porque durante mucho tiempo se les ha mentido. ¿Qué privado de libertad va a parar la huelga y va a creer en las promesas de una ministra que les ha mentido durante 2 años? Las visitas conyugales pueden ser activadas inmediatamente, pero la ministra no lo quiere hacer. Dice la ministra que es que los cuartos de conyugal están deteriorados. Yo les voy a decir algo.
En el CAI Terraza los cuartos de conyugal están nuevos. Nadie los ha usado. Más bien al principio, cuando abrieron el CAI Terrazas, la policía penitenciaria dormía en los cuartos de conyugal porque ellos no tienen dormitorios en el CAI Terrazas. Cuando se abrió el CAI Terrazas hubo una huelga de policías penitenciarios que lo que hicieron para terminar la huelga fue trasladarlos de centro penal, los que no estaban de acuerdo con las imperfecciones que habían en el centro penal, porque el centro penal se abrió no estando al 100% bien para recibir población privada de libertad, y en 2 semanas trasladaron más de 700 privados de libertad de una forma récord, por orden de la ministra. ¿Por qué? Porque quería llenar la cárcel de Terrazas con privados de libertad sin importar el arriesgo familiar, privados de libertad de Punta Arenas, de Guanacaste, de Limón, de San Carlos, que fueron trasladados al CAI Terrazas por orden de la ministra, y a la ministra no les importó si sus familias quedaron botadas allá en Limón, en Punta Arenas, o que tengan que viajar ahora desde Punta Arenas o desde Limón hasta el CAI Terrazas para visitar a sus familiares. La ministra les violentó todos esos derechos a la población privada de libertad que está en el CAI Terrazas. ¿Cómo no van a estar molestos? ¿Cómo no van a estar en huelga de hambre? Y esta huelga de hambre no se va a acabar hoy, ni se va a acabar mañana. Se va a acabar cuando la ministra en televisión nacional indique a la población privada de libertad que la huelga de hambre, ¿verdad?, se va a terminar cuando ella indique que ya tiene una fecha y hora para reunir las visitas íntimas y las visitas generales en todo el sistema penitenciario. Yo quiero hacer una denuncia muy grave en este momento. Vamos a hacer un corte, don Rafael. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos al último bloque vamos a escuchar la denuncia que tiene que hacer don Rafael, presidente de esta asociación de privados, ayudando al privado de libertad y sus familiares. Ya regresamos. Pero nosotros también necesitamos recibir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar si usted no recibe primero. Usted, para poder dar, usted tiene que recibir. Y es bueno sentarse a escuchar lo que otros tienen que decirte. Lo que Dios usa a otros para que usted reciba, y de ahí viene la estabilidad que usted necesita para que usted no ande así, para allá, para acá, para allá, para acá. En el último bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach, motivador de vida, José Antonio Tabora, y estamos hablando con doña Denise Vega Chavarría, abogada, representante de la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus familiares. Y familias. Bueno, muy cierto lo que dice don Rafael, el presidente de la asociación. Esto ya entra dentro de lo más preocupante. Yo digo que estamos en un estado de alerta máxima por esta situación. Una de las cosas más molestas que tienen los privados de libertad, y eso quiero decirlo porque yo soy la que los visito, la que me he dado a la tarea de visitarlos, de verles sus problemas, de ver en qué se les puede ayudar y solucionar, es de que esto fue dedocráticamente. Se suponía que para entrar al CAI Terrazas tenía que tener una serie de requisitos y tener un perfil, y no, esto se ha vuelto dedocrático. Tanto es así que privados de libertad que no podían entrar a ningún CAI que estuviera ubicado en San Rafael de la Alajuela fueron ubicados en CAI Terrazas, y hasta uno de ellos terminó apuñalado por varios y estuvo varios días en el hospital. Gracias a Dios está vivo, está en aislamiento. No se sabe si lo van a trasladar a donde tienen que trasladarlo, no se sabe qué ha pasado. Yo hice la denuncia directamente a la directora sobre las amenazas que están haciendo los custodios, principalmente los altos funcionarios de los custodios a los privados de libertad, y ella me asegura de que no, de que los privados de libertad dijeron que en ningún momento. Lamento informarle de que la situación sí es real, sí los amenazan, pero ¿qué es el problema? Que cuando usted denuncia a un custodio, y eso hay algo que tenerlo claro, es de que usted lo denuncia, sí, pero el problema es la represalia que va a haber. Va a pasar algo ahí adentro. Va a pasar algo. Sí, claro. Entonces, disculpe, viene la directora, está usted en una situación de vulnerabilidad, porque los privados de libertad son vulnerables con respecto a los custodios. La directora se va para su casa a las 4:00, 3:50.
¿verdad? Porque ellos salen 10 minutos antes por el bus. Los que tienen carro se salen a las 4. Entonces, salen para su casa. El custodio queda ahí, con el privado de libertad. Y ahí es donde vienen las golpizas, y ahí es donde vienen las represalias, las venganzas, no de los mismos pares, ¿no? Porque entre pares nos entendemos, como dicen, sino entre los custodios y los privados de libertad, esos a los cuales ellos se comprometieron a velar por su seguridad, esos a los cuales se comprometieron a mantenerlos encerrados y en buen estado de salud. Por esos que se dan, digamos, por represalias es principalmente que se dan los conflictos entre los privados de libertad y los custodios. Entonces, ¿usted cree que usted estando en un sistema en donde usted es vulnerable, en donde va después de las 4 de la tarde estar solo, a merced de los guardas de seguridad, de lo que suceda, porque no queda ningún administrativo, usted se va a arriesgar a decirle a la persona administradora que sí lo están amenazando? Jamás lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya se sabe de que en la noche va a haber una represalia, o tal vez ese día no, pero al día siguiente sí, y usted no puede vivir en esa incertidumbre. No sabré qué, o sea, hay tantas denuncias que hay que hacer que habría que ver qué dice. Vamos a escuchar a don Rafael, presidente de la asociación, haciendo la denuncia, ¿verdad? Sí. Que él quiere establecer el día de hoy por medio de oficina jurídica virtual. Sí, voy a hacer 2 denuncias. En este momento, en el CAI Jorge de Bravo de Cartago, un privado de libertad, Pablo Porras del pabellón B, por estar en huelga de hambre, sufrió una gran golpiza por parte de la policía penitenciaria. Confirmado en este momento, el CAI Jorge de Bravo, en el pabellón B, la policía penitenciaria está atacando a los privados de libertad que están en huelga de hambre. Y este privado de libertad, Pablo Porras, fue brutalmente golpeado y en este momento vamos a tomar cartas en el asunto para que la licenciada Denise Vega se dirija al CAI Cartago inmediatamente a velar por los derechos humanos y fundamentales de la población privada de libertad que está siendo atacada por la policía penitenciaria. Y también quiero hacer una denuncia muy grave. En el CAI Terrazas, el sábado, cuando se armó la riña y estaban apuñaleando a este privado de libertad en el portón de la oficialía, porque en cada pabellón a la entrada hay una oficialía de guardia donde hay un policía vigilando a los privados de libertad, lo que le llaman el abanico. Entonces, el policía que está custodiando, al ver la riña, ya no puede abrir el portón porque resulta que no tiene la llave, porque hay una orden de seguridad en el CAI Terrazas que el policía que está de guardia en la oficialía de guardia, conocida como los abaniqueros, no puede tener la llave del portón. Entonces el policía, me imagino que impotente, veía cómo apuñaleaban al privado de libertad y no le podía abrir el portón porque no tenía la llave. Tuvo que pedir ayuda a sus demás compañeros y esperar 10 minutos para que vinieran con la llave y ya era demasiado tarde. El privado de libertad murió en el centro penal. Entonces, es algo muy delicado. Hay muchas deficiencias en el CAI Terrazas. Los privados de libertad no van a terminar la huelga hasta que estas deficiencias se solucionen, porque la vida que corre peligro no es la de la policía, no es de la ministra, no es de la directora, es de los privados de libertad que están dentro de las cárceles costarricenses. Y esto es algo muy delicado, José Antonio. A invitar a los medios de comunicación, prensa, radio y televisión a la conferencia de prensa que se va a llevar a cabo mañana a las 11 de la mañana en Última Park 2 en Huachipelín de Escazú, en el restaurante Ripario, a partir de las 11 de la mañana. Usted como comunicador, como medio de comunicación que está escuchando hoy, esa es una alerta, ¿verdad? A lo mejor usted tenga algún familiar, amigo, vecino, ¿verdad?, que está pasando por una situación y no permita que Costa Rica, ¿verdad?, se autodestruya con esta situación. Le repito, mañana 11 de la mañana en Última Park 2 en el Huachipelín de Escazú, restaurante Ripario, la conferencia de prensa de esta hermosísima asociación que está dando la cara, ayudando no solo a los privados de libertad, sino también a sus familiares. Le repito, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, doña Denise, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, más bien, por invitarnos a nosotros los de la asociación. Esperemos que lleguen bastantes medios de comunicación. Esto es un tema que lamentablemente hay que tratar y hay que solucionar.
más bien yo diría, dichosamente en ciertos aspectos esto se va a solucionar porque tiene que haber una solución. No podemos seguir en esto de que vamos a darle a tolillo con el dedo, porque lamentablemente tal vez los 4, 5, 7 millones de costarricenses que estamos fuera de las cárceles, sí el exgobierno pueda decirnos cualquier cosa y nos mantenemos contentos. Y cuando hay manifestaciones, muchos de nosotros o muchos de ustedes que están escuchando dicen, mire ese poco de gente que está de vagabunda, y hacen manifestaciones en base a los derechos que se les están valorando. Bueno, esto mismo están haciendo los privados de libertad, solamente que en este caso, señora, no se van para la casa después de la manifestación, sino que se quedan ahí 24/7. Y ahí, cuando usted está en una manifestación 24/7 y ya no quiere manifestarse, esa no es opción, ¿verdad? Para empezar. Y segundo, en donde se ven amenazados por los custodios. Y como ya expliqué, esto es del pan de todos los días de los privados de libertad. Y si esta persona ya fue golpeada por estar en huelga de hambre, no me quiero ni imaginar cómo van a tomar el control en las otras cárceles, en las otras CAI, cómo van a tomar el control las autoridades para obligarlos a comer. Esto puede haber, vean lo que sucedió en Ecuador, vean lo que sucedió en otros países, cuando hay huelgas de hambre. Esperemos que esto no tenga que llegar a esos extremos aquí en Costa Rica, puesto que nos consideramos baluartes a nivel latinoamericano, teniendo aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta ciudad de San José. Muy bien, muchísimas gracias, don Rafael, muchísimas gracias, doña Denise Vega Chavarría, representante de la parte de Departamento Jurídico, ¿verdad? Departamento Legal de la asociación. Si usted está escuchando este programa, no se lo pierda, porque mañana este programa se va a repetir, porque tenemos conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Desde 930 AM Radio Costa Rica, habló para ustedes el motivador de vida, José Antonio Tabora.